¿Por qué tienen algunas serpientes huesos internos que son restos de patas? ¿Por qué cambia de sexo el pez payaso? ¿Cómo es que el caballito de mar macho tiene las crías? ¿Y por qué son promiscuas las hembras de guepardo? Estos animales tienen adaptaciones internas que los ayudan a sobrevivir. Misterios de la evolución. El interior. Viéndola reptar por el suelo echando la lengua fuera, es fácil entender que las serpientes den miedo. Sobre todo a una rata. Pero dejando aparte el mordisco y el veneno, las serpientes tienen rasgos extraordinarios. ¿De dónde salieron las serpientes? Aunque muchos detalles sobre su origen son un misterio, lo que sí sabemos es que son lagartos muy especializados. La evolución ancestral de las serpientes no se conoce del todo, pero parece que están emparentadas con la lagartija de árbol. Las serpientes son unos lagartos muy especializados, no son de un grupo diferente a ese, son parte de él. Y sus parientes más cercanos son los varánidos, que son los grandes lagartos. Y si nos fijamos en ellos, se parecen un poco a las serpientes. Tienen patas cortas, casi se arrastran sobre el vientre. Las serpientes son el taxón más cercano a los varánidos. Entonces, ¿cuándo surgieron las serpientes como grupo separado? ¿Y por qué perdieron esos lagartos las patas? Aunque los fósiles de las serpientes primitivas son escasos, hay algunas pistas en su historia evolutiva que ayudan a componer el rompecabezas. Todas las serpientes modernas descienden de un antiguo orden de reptiles llamado Squamata, también conocidos como escamosos. Los fósiles más antiguos de Squamata datan de hace unos 200 millones de años, de la época en que el supercontinente Pangea se dividió. Pero esos fósiles también sugieren que ese grupo de reptiles había estado evolucionando antes de que el continente se dividiese. El antepasado de los escamosos o los propios escamosos es probable que existiese millones de años antes. Ahora, muchos millones de años después, tenemos 7 continentes y miles de especies de serpientes en el planeta. Las serpientes modernas son aún Squamata, pero han evolucionado en un suborden propio. Pero el misterio todavía existe. Si las serpientes descienden de los Squamata, que antaño tenían patas, ¿qué ventaja pudieron haber ganado perdiéndolas? Se cree que las serpientes perdieron las patas durante la evolución, porque sus antepasados primitivos eran fosoriales. Estaban adaptados para excavar. Hacían madrigueras en el suelo, y cuando usas túneles para cobijarte, las patas son un estorbo. No se usan para horadar el terreno. La evolución de las serpientes se dio por los hábitos fosoriales. Los lagartos con esos hábitos fueron reduciendo sus miembros hasta que desaparecieron. Aunque las serpientes perdieron por completo sus miembros en el exterior, la estructura ósea interna de algunas especies contiene rasgos ancestrales. Las especies de serpientes primitivas como las boas y las pitones aún tienen algo llamado cintura pélvica. La cintura pélvica es un vestigio de las patas traseras del lagarto ancestral. En las serpientes más antiguas se encuentran restos de la cintura pélvica, se ven huesos dentro, y las boas y las pitones tienen espolones a cada lado de la cloaca que derivan de la cintura pélvica ancestral. Las serpientes que no tienen cintura pélvica en su esqueleto son más recientes en la cadena evolutiva, sin rastro alguno de estructura de patas. Así que, aunque la cintura pélvica es un detalle curioso, también hay que estar atentos a esos grandes dientes. Sobre todo si eres rata. Una película animada hizo famoso a este pez fuera del mar.
Pero un detalle infrecuente dentro de ese colorido cuerpecillo ayuda al pez payaso a sobrevivir. El pez payaso es muy curioso, pero no por su intelecto, sino por su físico. En parte por causa de su sexo. Los machos de la especie no conservan siempre el mismo sexo durante toda su vida. Y cuando es necesario pueden cambiar sus órganos internos de masculinos a femeninos. Pero ¿por qué sufre este pez semejante transformación? Para entender mejor al pez payaso, debemos entender su hábitat. El pez payaso nada en las aguas poco profundas del Indo-Pacífico Occidental desde hace millones de años. Pasan sus días y noches en medio de una anémona marina venenosa y paralizante. Es una relación simbiótica funcional. La anémona es un animal simple, emparentado con los pólipos del coral o las medusas, y tiene tentáculos urticantes. Los tentáculos de estas anémonas tienen células especializadas urticantes llamados nidoblastos, que expulsan una toxina que la mayoría de los peces prefiere evitar. Pero al pez payaso no parece afectarle. Incluso ejecutan un baile. Viviendo entre la anémona, el pez payaso toca levemente los tentáculos con distintas partes del cuerpo, hasta que se acostumbran a su nueva anfitriona. Pero ¿cómo evolucionó este pez para vivir con una casera tan temperamental? Han desarrollado inmunidad a los tentáculos de la anémona, cubriendo su cuerpo con una mucosidad misteriosa. Nadie sabe de dónde sale esa mucosidad, pero los científicos tienen pistas prometedoras. Una teoría dice que el pez payaso produce la mucosidad por sí mismo y que contiene sustancias que impiden que la anémona los envenene. Otra teoría dice que el pez payaso consigue la mucosidad de la propia anémona cuando realiza su elaborada danza, restregando su cuerpo contra los tentáculos e impregnándose de la mucosidad. Esa cobertura engaña a la anémona, un fenómeno llamado camuflaje químico. ¿Pero se trata de una relación unilateral? ¿Qué consigue la anémona a cambio? El pez payaso realiza tareas de limpieza para pagar el alquiler. Acicala los tentáculos de la anémona, eliminando parásitos y ahuyentando a posibles intrusos. Un estudio sugiere que fertilizan a la anémona con sus heces ricas en amoníaco. Parece que aquí es bueno no ir al baño. Y otra teoría sugiere que el pez payaso ayuda a la anémona a respirar de noche, al nadar entre sus tentáculos e introducir agua rica en oxígeno en el cuerpo de ella. Así que esta extraña pareja parece que se compenetra bien. El pez payaso parece muy territorial respecto a su anémona y nunca se aleja mucho de casa. Pero que viva en una casa urticante no es lo único curioso del pez payaso. Los machos tienen un truco muy útil que emplean cuando escasea la compañía femenina. El pez payaso ha evolucionado para cambiar de sexo y ocupar el lugar jerárquico cuando la hembra dominante y procreadora muere. Se sabe que el pez payaso tiene hermafroditismo secuencial. Eso significa que son de un sexo en un momento de su vida y luego cambian. Sus sociedades están muy estratificadas, dominadas por la hembra dominante. Si la hembra dominante muere, el siguiente macho dominante sufrirá una transformación sexual y se convertirá en la siguiente hembra dominante. Según una teoría, los peces payaso no salen de su territorio a menudo porque están esperando su turno para ser los herederos del trono reproductivo. Así que parece que a este curioso y extraño pez no le gustan las mudanzas. Su interior se adaptó para poder cambiar de sexo, en parte para poder quedarse en casa y tener crías. Y por fuera han logrado un buen acuerdo con su urticante casera, para tener un hogar permanente en un sitio perfecto. El caballito de mar es elegante y grácil por fuera,
Pero es lo que ocurre dentro de los machos lo que los diferencia de muchas otras especies. El caballito de mar es tímido y esquivo. Y vive en aguas costeras tropicales y templadas. Tampoco es un recién llegado a este mundo, porque ya habitaba el océano hace más de 20 millones de años. Pero ¿por qué evolucionó esta especie de aspecto curioso? ¿Y qué adaptación interna lo diferencia de los demás animales del mundo? La respuesta empieza en los mares primitivos. Los caballitos de mar pertenecen al género Hippocampus, término que en griego significa caballo y monstruo marino. Son parientes cercanos del dragón marino común, el pez pipa y el pez pipa caballo. Una teoría dice que el caballito de mar vertical se separó del pez pipa caballo horizontal hace unos 25 millones de años. En ese momento, la actividad tectónica entre el Océano Índico y el Pacífico creó grandes zonas de aguas poco profundas. Las praderas marinas crecieron en esos mares poco profundos y pronto se diversificaron. Los científicos creen que este nuevo hábitat vegetal produjo cambios físicos en el caballito de mar ancestral. Evolucionaron para nadar erguidos, camuflándose con la vegetación que lo rodeaba. El color de su piel también cambió, haciéndolos los reyes del mimetismo, capaces de fundirse perfectamente con su entorno. Sus ojos evolucionaron para moverse independientemente uno de otro y en todas direcciones para maximizar su campo de visión. Su cabeza en forma de caballo se desplazó 90 grados desde el cuerpo, al contrario que en otros peces. Y su cola se transformó en un ancla flexible pero fiable que les permite agarrarse a objetos del entorno. Y también bien articulada para desenroscarse y separarse con rapidez. Pero lo más fascinante de los caballitos de mar es algo que ocurrió dentro de sus cuerpos. En concreto en los machos. Muchas especies de caballito de mar estudiadas en libertad son monógamas. Se aparean con solo otro caballito de mar dentro de una sola temporada de cría. El proceso reproductivo empieza cuando un macho y una hembra se unen en un baile prenupcial diario, entrelazando sus colas y nadando juntos al unísono. Un verdadero baile de cortejo puede durar tanto como 8 horas. Y termina cuando la hembra deposita sus huevos en el saco del macho. Aquí es donde sucede el cambio. Los machos llevan los huevos. Son los gestantes, no la hembra. Los caballitos de mar están entre las pocas especies animales en las que ocurre este fenómeno. Los machos no solo se ocupan de las crías, sino que lo hacen mediante un saco de incubación especial situado delante de su cola. La hembra deposita los huevos en ese saco y él los fertiliza con su esperma. Luego se encarga de incubar esos huevos en su saco de forma muy similar a una gestación normal. Los caballitos de mar machos controlan bien esos sacos para asegurar la supervivencia de los embriones. Estos padres gestantes son expertos en el control natal. Equilibran el flujo sanguíneo, controlan el nivel de sal y proporcionan oxígeno a su prole no nata mediante una especie de placenta hasta que dan a luz. Pero este cambio de rol no se limita a la gestación de las crías. Los estudios indican que la gestación del macho produce cambios de comportamiento de género. Las hembras muestran una conducta competitiva, que suele ser típica de los machos, y los machos acaban siendo exigentes con sus parejas, una conducta que suele ser típica de las hembras. Pero aún persiste una incógnita. ¿Por qué ha evolucionado así el macho del caballito de mar? A menudo en la reproducción de los peces vemos que la hembra pone más de su parte que el macho por la gran cantidad de energía y nutrientes que necesitan sus grandes huevos, comparada con la poca cantidad de esperma con que los machos contribuyen al proceso de fertilización. Una consecuencia de ello, y que vemos con bastante regularidad, es que en los peces es muy común que el macho sea el que cuide de la prole en vez de la hembra.
Con la intención de aliviar el gasto de energía hecho por las hembras, el macho del caballito de mar pudo haber evolucionado para ayudar a llevar la carga de la reproducción, un proceso que consume energía tanto del macho como de la hembra. Los caballitos de mar machos han avanzado mucho, mejorando la imagen de los padres de familia. Son una verdadera familia moderna. Los guepardos son famosos por ser veloces, pero ese no es el único detalle peculiar de la especie. Porque las hembras de guepardo son promiscuas. ¿Pero por qué? En lo que respecta al apareamiento, el reino animal proporciona muchos ejemplos. La mayoría de los animales se aparea con una pareja del sexo opuesto y muchos no son muy exigentes con su elección. La búsqueda de los mejores descendientes lleva a algunos animales a ser promiscuos. Por ejemplo, la hembra de guepardo es una auténtica picaflor. En términos científicos, es lo que se denomina como poliándrica. La poliandria es una de las opciones de apareamiento mostradas por muchos grupos animales. Se refiere a que las hembras se aparean con varios machos durante un período de cría, en vez de que una hembra se una a una sola pareja. En especies con apareamiento poliándrico, las hembras consiguen esperma de varios machos. Así que la prole de crías que tengan tendrá padres diferentes. Las hembras de insectos son bastante promiscuas, mientras que solo el 2% de las especies de aves tienen hembras que lo son. ¿Qué fuerza evolutiva impulsa a una hembra a aparearse con más de un macho? Un estudio reciente ha examinado a un felino salvaje para aprender sobre ese comportamiento. Las hembras de guepardo del Parque Nacional del Serengeti en Tanzania han demostrado ser poliándricas. En ese estudio, muchas camadas fueron engendradas por varios machos diferentes, haciendo que muchas de las crías de una misma camada fuesen solo medio hermanas. Como es raro ver a los guepardos apareándose en libertad, la prueba se halló en sus heces. Los científicos estudiaron la materia fecal de los guepardos para analizar el ADN de las madres, los padres y las crías. ¿Pero por qué evolucionaron las hembras de guepardo para ser promiscuas? Los expertos buscan pistas de ello en los machos. Los guepardos forman alianzas de hermanos. Es un comportamiento increíble en una especie que es bastante solitaria. Defienden su territorio juntos, cazan juntos, buscan hembras juntos. Los hermanos permanecen juntos toda su vida. Las alianzas fraternas prolongadas son infrecuentes en mamíferos. En el caso de los guepardos, estos grupos tampoco se dan siempre entre hermanos. Se sabe que incluso los machos sin parentesco forman coaliciones. Esto ocurre porque la intensa competición por el territorio y las parejas hace que los machos tengan más oportunidad de acceder a las hembras si se unen. Una vez en territorio de hembras, los machos tienen una forma de cortejo infantil. Su forma de cortejar a las hembras es acosarlas. Pero la teoría del conflicto sexual dice que si el acoso de un macho compromete la salud de la hembra, entonces las hembras deberían tener formas de expulsarlos y pasar página. Ahí es donde entra en juego la poliandria. Los científicos creen que surgió para proteger a las hembras y asegurar la supervivencia de su prole. Han surgido diferentes teorías sobre el fenómeno desde que se descubrió. Una dice que las hembras se beneficiarán genéticamente al aparearse con varios machos. Y el beneficio genético podría incluir un seguro de fertilidad. Si una hembra se apareara con un solo macho, el esperma de ese macho podría no ser muy viable. Así que ella malgastaría tiempo y energía, y quizá incluso óvulos, al aparearse con un macho estéril. Mientras que si se aparea con varios machos, aumentan las posibilidades de que los óvulos queden bien fertilizados. Otra hipótesis es la del buen gen. Al tener parejas múltiples, la hembra tiene la oportunidad de mejorar la raza, apareándose con los machos de mejor calidad genética.
Pero otra teoría dice que la hembra es promiscua para evitar el infanticidio, un fenómeno común entre otros grandes felinos. Si la hembra está con varios machos, eso crea confusión sobre la paternidad. Si cada macho piensa que la prole podría ser suya, disminuye el infanticidio, porque los incentiva a proteger a las crías. Pero una de las teorías más convincentes dice que se asegura la variación genética al aparearse con varios machos. Ya que las camadas nacen dotadas de genes más diversos, la poliandria protege a la prole de desaparecer por una sola enfermedad. Al aparearse con varios machos, la prole tiene una genética más diversa. Tiene genes de machos distintos, lo cual puede beneficiar a las crías, sobre todo en un entorno muy variable. Así las crías, al menos unas cuantas, sobrevivirán, ya que de lo contrario podrían morir todas si fuesen genéticamente más homogéneas. En Tanzania, los científicos también descubrieron que las hembras parecen aparearse con machos de zonas lejanas, con individuos de otras manadas, ya que eso expande la variedad genética. Las hembras de guepardo no se aparean con los mismos machos año tras año. Las camadas consecutivas de la misma madre estudiada eran todas de distintos grupos de machos. En un entorno imprevisible como el del Serengeti, tener crías con genes diversos favorece que la hembra pueda transmitir los suyos propios. La diversidad genética es también vital en una especie cuya población está disminuyendo rápido. Solo queda una pequeña población en Oriente Próximo. A medida que las poblaciones se vuelven más pequeñas y aisladas, la diversidad cobra aún mayor importancia para la supervivencia de esta especie. Con sus crías defendidas contra la enfermedad y el infanticidio, la madre continúa buscando a los mejores machos. A los guepardos les compensa buscar y rebuscar. Muchos animales son impresionantes por fuera, con bonitas formas en la piel, colores vivos y alegres, rasgos delicados y un hermoso pelaje que realza su aspecto elegante. Pero la belleza también está en el interior, y estos animales están muy bien adaptados para sobrevivir.